Listo. Ajá, va, ok, voy para acá. Ya va que está cargando. Ahora sí la ven, ¿no? Sí. Ok. Ok. ¿Alguien quiere leer el primer caso? Bueno, puedo leerla yo, profe. Dale, perfecto. Miren, Ok, yo no muerdo. Yo sé que hoy tuvieron un día largo, tuvieron salud pública. Entonces, mientras más hablen, más rápido salimos de esto. Yo sé que quieren descansar. Y no se preocupen si creen, o sea, si no están seguros de si algo está correcto, es mejor que lo digan porque esto es para aprender. Entonces, sin miedo. ok. Ok. Entonces, motivo de consulta. Lesiones dérmicas pruriginosas y disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo. Enfermedad actual. Se trata de un paciente masculino de 56 años de edad, natural de Caicara, del Orinoco, Estado Bolívar y procedente de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, quien consulta por presentar desde hace varios meses prurito intenso generalizado a predominantemente vespertino, que se exacerba con la exposición al sol concomitante, refiere a disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo. Antecedentes personales. Enfermedades eruptivas de la infancia sin secuelas aparentes, malaria en 3 ocasiones tratadas por el personal del La de biología. Ok. Mariología. Ok, exacto. Antecedentes funcionales no contributorios, hábitos psicobiológicos, trabaja como minero desde hace más de 10 años en los estados Bolívar y Amazonas y vive habitualmente en campamentos móviles. Examen físico, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 14, tensión arterial 120/80 y temperatura 37,2. Paciente en buenas condiciones generales, eupneico, afebril, hemodinámicamente estable y orientada en persona, tiempo y espacio. En la piel, presenta piel seca, engrosada y descamativa en tronco, extremidades y glúteos. En muchos sitios se observa pérdida de elasticidad y la cabeza tiene lo que es una lesión tumoral de 3 por 4 centímetros en región occipitoparietal derecha, móvil, no dolorosa y renitente. En el ojo, tiene disminución de lo que es el campo visual del ojo izquierdo en un cuadrante superior externo. Al fondo de ojo se presentan escasos exudados blandos periféricos y en miembros inferiores tienen ganglios inguinales palpables, bilateral, no doloroso, no adheridos a planos profundos y superficiales y ambas piernas en la cara anterior se observan áreas hipopigmentadas. Esto es el examen físico dentro de los límites normales y en los paraclínicos tiene una hematología con una hemoglobina de 10 gramos por decilitro, el hematocrito en 34%, plaquetas 175.000, glóbulos blancos 9.800, segmentados 50%, linfocitos 10 y eosinófilos 40 y monocitos 0%. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Qué es lo primero, cuando ustedes leen este caso, qué es lo primero que les llama la atención? La zona donde vive, Exactamente, ok. Entonces tenemos un antecedente de qué tipo? Personal, eh, epidemiológico. 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 Ok, es un minero que vive en el estado Bolívar. Y con estas lesiones que presenta, con la disminución de la agudeza visual, ¿qué diagnóstico les parece a ustedes que tiene este caso? Oncocercosis. Perfecto, Oriana. Tiene una oncocercosis. ¿Y cuál es el organismo causal de la oncocercosis? Oncocerca volvulus. Ok, perfecto. El oncocerca volvulus tiene varios focos en Venezuela, ¿verdad? ¿Cuáles son? Es decir, la oncocercosis no se va a presentar de la misma forma ni en la misma cantidad por igual en todo el territorio nacional. Tenemos distintos focos. Esos focos agrupan a varios estados. ¿Alguno se acuerda de cuáles son esos focos, más o menos? Teníamos los focos eh, a nivel del norte y a nivel del sur. Ujú. Este paciente viene, en este caso, del foco sur que estaba en Amazonas aquí y en Ujú. Bolivia. Y Perfecto, los otros focos, bueno, eran en el norte, que sí, Guárico, Carabobo, Aragua, Amazonas, perdón, exactamente. Sucre, Monagas, etcétera. Ok, perfecto. Entonces, tenemos un paciente que tiene una oncocercosis del foco sur. ¿Qué es importante y distinto acerca del foco sur versus el resto de los focos del país? ¿Qué problema pueden tener estos pacientes que no van a tener pacientes del resto del país?
Bueno, en el caso del foco sur se asocia mayor carga parasitaria, mayor prevalencia del parásito y mayor lesiones oculares, más que en el foco norte. Exacto, mayores lesiones oculares. Pero estas lesiones oculares en el foco sur se caracterizan porque van a producir una consecuencia que se llama ¿cómo? ¿Cómo terminan estos pacientes si no se les da tratamiento? Con ceguera, Exacto. Ok, entonces es importante que recordemos, el foco sur, a diferencia del resto de los focos del país, es un foco donde todavía tenemos una importante incidencia de ceguera, ¿ok? Asociada a la oncocercosis. En los otros focos podemos tener lesiones oculares, pero no hay tanto predominio de la ceguera causada por oncocercosis. ¿Qué otras cosas le llaman la atención de este paciente? La lesión tumoral, La lesión tumoral, perfecto. ¿Qué características tiene esta lesión? que es no dolorosa, es renitente, se encuentra encima del hueso y que es móvil. Ok, perfecto. Entonces, si tiene una oncocercosis y tiene una tumoración con estas características, ¿cómo le llamamos a esa lesión? Oncocercoma. Ok, ¿y está causada por qué? Por el cúmulo de las macrofilarias que quedan como contenidas por la respuesta. Ok, se hace un cúmulo, pero ¿qué hace nuestro cuerpo ante ese cúmulo? un granuloma Ok, hace una reacción de hipersensibilidad tipo 4. inmunológica, ¿sí? Ah, Entonces tenemos como resultado este oncocercoma, que la característica tiene sus características propias, ok, va a ser renitente, va a ser móvil, no es doloroso y eso les va a permitir diferenciarlo de otros tipos de tumoraciones que tienen que hacer su diagnóstico diferencial. ¿Qué más les llama la atención? Aquí hay bastantes cosas. bueno, que ya presenta la piel seca, engrosada, descamativa, Ujú, que eso ok, es producido por la oncodermatitis, también de este ok. parásito. Perfecto, tiene hipopigmentación, tiene descamación, tiene pérdida de elasticidad por la hiperkeratosis, tiene una oncodermatitis. Que si tuviéramos que decir que está en una fase aguda o fase crónica, diríamos que está en una fase ¿qué? Crónica. Crónica, perfecto. Porque ¿cuál es una de las diferencias con la fase aguda que no tiene este paciente? No sé si recuerdo que era el edema, al principio había edema. Ok, puede haber edema y otra característica que tienen en la fase aguda que no nos están mencionando en este paciente. Inflamación, no. Una pista en relación a la coloración de la piel, de los pliegues. Despigmentación. Ujú. Los pacientes en fase aguda, ¿qué van a tener? Despigmentación de la piel. Tienen acantosis. ¿Saben lo que es la acantosis? Sí, es la coloración como, sí, oscura de la Oscura. piel. Ok, Oscura. perfecto. Entonces, en fase aguda tenemos acantosis y en fase crónica tenemos hipopigmentación. ¿Ok? Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Esta cantosis se va a ser característica de una localización en específico? O sea, a nivel clínico. Sí, la acantosis por lo general sucede en los pliegues, ¿ok? Y la van a poder ver, aquí ya no hablando de oncocercosis, la pueden ver muy característica en la diabetes, ¿ok? Acantosis nigricans. Ven pacientes que tienen los pliegues, es decir, el cuello, las axilas, las tienen oscuras. Esos pacientes que uno piensa, inicialmente pudiera pensar que es por falta de higiene, no. Eso se llama acantosis y es un síntoma, ¿ok? En los pliegues. Ok, ¿qué otra cosa les llama la atención en este paciente, en este caso clínico? Algo que no está normal. Los ganglios inguinales. Ok, perfecto.
¿Cómo están esos ganglios inguinales? Están palpables, pero no son dolorosos. Ok, Y son móviles. exactamente. Entonces, ¿este paciente tiene también lesiones de qué tipo? Si son los ganglios linfáticos. Linfática. Lesiones Exact- linfáticas. Exactamente. ¿Qué otra cosa tiene este paciente? Bueno, tiene la hemoglobina baja. Ok, tiene hemoglobina un poco baja. ¿Qué otra cosa te llama la atención en los paraclínicos? Eh, Hay algo ahí que no está dentro de los valores normales, aparte de la hemoglobina. el eosinófilo. Exactamente. Este paciente tiene una hipereosinofilia. Eosinofilia, exacto. ¿Ok? ¿Cuáles son los valores normales que deben tener los eosinófilos? Entre 5 a 10, no sé, no me acuerdo. No, un poquito más abajo. Ok. Entre 1 y 6%. ¿Ok? Ok. Entonces, entre 1 y 6% y 40% hay una diferencia significativa. Eso significa que este paciente está haciendo una hiperesinofilia, que es una reacción a la presencia del parásito. Y a nivel de la agudeza Ok. visual, ¿qué les llama la atención? Que tiene disminución de la agudeza visual y tiene exudados periféricos. Ah, no, pero tiene escasos exudados, perdón. Ok, sí, perfecto. ¿Cómo ocurren las lesiones oculares en la oncocercosis? ¿Se acuerdan de la patogenia? O sea, como que genera o básicamente como la sintomatología. O sea, que si No, lagrimea, fotofobia intensa. ¿cómo llega el parásito a producir estas lesiones oculares? ¿Cuál es la patogenia de la oncocercosis a nivel ocular? A través de la arteria central de las retinas. Dale, no te escucho. Ah, que es a través de la arteria central de las retinas. Ok, pero ¿cuál es el proceso? ¿Qué pasa? ¿Llega el parásito? ¿Cuál es la forma que llega? ¿Qué le pasa? Luego de que la hembra pone pone las microfilarias, tienen que viajar por vía sanguínea y de allí llegan por la arteria central de la retina, como dijo José, y llegan a la cámara anterior del ojo, y ahí Ujú. produce un proceso inflamatorio, y en este caso está afectando la retina, y ahí produce ya la disminución de la agudeza visual. Ok, exactamente. Entonces, no es que, porque es importante que sepan cuál es el proceso, cómo se origina esta disminución de la agudeza visual. No es que el parásito, la disminución de la agudeza visual no es porque el parásito llega y bloquea, ¿ok? No, es porque el parásito muere y hay una reacción inflamatoria que es la que nos produce este daño, ¿ok? Ok, profe. Ok, perfecto. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la oncocercosis? Clínico epidemiológico y luego tienes parasitológico. Ok, algunas formas de hacer el diagnóstico parasitológico, ¿se acuerdan? Biopsia de piel. Ok, otro más. Hay varios. El test de Mazzotti Ujú. y la lámpara de hendidura a nivel para ver lo que es la cámara anterior del ojo. Ok, perfecto. ¿Y qué hacemos con este paciente una vez que nos llega así? El tratamiento. Exacto, le tenemos que dar Ah, tratamiento. ok. Ivermectina. Exacto, tratamiento específico. ¿Ok? Sí, sí. Ok. Podemos pasar al segundo caso. Profe, tengo una duda. Cuéntame. Yo había encontrado que la fase aguda en las lesiones cutáneas, también aparte de acantosis, producía despigmentación en la piel. Entonces, eso que encontré estaba malo. No, pero se pueden producir en zonas distintas del cuerpo, ¿ok? Como te dije, la acantosis va a ser principalmente en pliegues, Ok, ¿ok? pero acantosis es más importante, o sea, es como lo más relevante.
Sí, y es eso, se va a producir en pliegues, no es que vas a tener lesiones en todo el cuerpo hiperpigmentadas y se van a llamar acantosis. Acantosis es cuando es en pliegues. En pliegues, ok. Exacto. Gracias. De nada. Ok, estamos ya en Y el... tenía otra duda, la escarificación, ¿eso no también era un método diagnóstico de oncocerca o es de otro? Es que no me acuerdo. Es de oncocercosis, escarificación de la piel principalmente de cresta ilíaca. Ah, ok, gracias. De nada. Ok, ya estamos... Ok, el 2. ¿Alguien quiere leer el 2? Entonces, si alguien lo quiere leer, yo lo puedo leer también otra vez, si quieren. Ok, perfecto. Ajá. Motivo de consulta. Referido al hospital de Maturín por presentar dermatitis pruriginosa crónica, la cual, en la enfermedad actual, se trata de paciente masculino de 45 años de edad, natural y procedente de Caripe, del Guácharo, estado Monaga, quien consulta al hospital por presentar lesiones dermatosas pruriginosas a predominio de miembros inferiores de 3 años de evolución, pero que han empeorado en los últimos 3 meses. En los antecedentes personales, es agricultor, trabaja en una hacienda cafetalera desde los 20 años, la malaria a los 15 años que ameritó hospitalización luego de viaje a Estado Bolívar y ha sido tratada en 2 oportunidades por parásitos intestinales que no precisa. El examen físico, 78, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria 16, tensión arterial 120/80 y temperatura 37. Paciente en buenas condiciones generales, normotérmico del tacto, hidratado y eumneico, orientado en tiempo, espacio y persona. En piel, lesiones eritematosas en extremidades y algunas áreas con excoriaciones producto del rascado, sin signos de infección sobreagregada. En la cabeza no se observan lesiones tumorales. Ojos tiene puntos opacos en córnea izquierda. En miembros inferiores no se palpan ganglios inguinales. En borde superior de cresta ilíaca izquierda se palpa lo que es una lesión tumoral de 9 milímetros de diámetro aproximadamente, no dolorosa ni adherida a planos profundos. El resto del examen físico, dentro de los límites normales, el paraclínico tiene una hemoglobina en 12, un hematocrito en 40%, plaquetas 225.000, glóbulos blancos 8.600, segmentados 50, linfocitos 20, eosinófilos 23 y monocitos 7%. El examen de orina sin alteración, química sanguínea sin alteración y rayos X al tórax sin lesión aparente. Ok. ¿Qué diagnóstico les parece que puede tener este paciente? Igualmente puede ser oncocerca, profe, oncocercosis. Exacto, sí. Pero, ¿cuál va a ser una de las diferencias entre el caso anterior que acabamos de ver y este? Que no tiene ganglios inguinales palpables. Ok, pero a nivel Y epidemiológico, ok, ¿cuál es la que diferencia? está en Monagas, que es, es norcentral, pues la epidemiología. O sea, Exacto. nororiental, perdón. Ok, entonces teníamos primero un paciente del foco del sur y ahora tenemos un paciente de un foco norte. ¿Sí? Ujú. Sí. Entonces, Que aquí tiene baja prevalencia. exactamente. Entonces sabemos que las complicaciones que se le van a asociar van a ser distintas. Estadísticamente, no es que es imposible, pero estadísticamente va a ser diferente. En la parte de la ocupación de este paciente, ¿qué les llama la atención? Es agricultor. Exacto, trabaja en una hacienda, entonces podemos asumir que es un paciente que está mucho tiempo expuesto al aire libre, expuesto a insectos, que probablemente sea la forma como adquirió la enfermedad. Ok, ¿qué más les llama la atención del paciente? No sé si la malaria es como un dato importante, que tuvo malaria hace 15 años. O sea, no sé qué puede ser Ok, tan destacado ahí. la malaria hace 15 años, bueno, te habla del antecedente del viaje al estado Bolívar, pero no necesariamente está asociado al caso que tiene hoy día, porque ¿cuánto es más o menos el ciclo de este parásito? ¿Cuánto dura? ¿El oncocerca o de la malaria? Del oncocerca. De 6 a 12 días. No, ese es o sea, ese es el Ah, ciclo de vida dentro del vector, pero en general, ok. el parásito. Puede ¿Cuánto vivir de 9 a dura? 14 años. Exactamente. Ok, perfecto. De 9 a 14 años. Entonces, si tenemos un paciente que tiene 45 años y tuvo malaria a los 15, es poco probable, con 30 años de diferencia,
que ese viaje al estado Bolívar sea el origen de lo que le está pasando ahorita. Ok. ¿Sí? Ok. Importante que en Bolívar hay una alta prevalencia de malaria, entonces cualquier paciente que vaya al estado Bolívar va a tener una alta probabilidad de desarrollar malaria en algún momento. Es muy frecuente. Ok. Ok. A nivel del examen físico del paciente, ¿qué nos llama la atención? Bueno, en piel, las lesiones eritematosas y Ujú. las áreas de excoriación. Y la cabeza no, o sea, básicamente no es nada. El ojo que tiene puntos opacos en la córnea izquierda. Ok. Habíamos dicho que en los focos del norte hay una menor incidencia de ceguera causada por oncocercosis, pero eso no significa que no haya lesiones oculares. ¿Cuáles son las lesiones oculares más frecuentes en los focos del norte? En este caso, como son como puntos, sería como una queratitis puntiforme. Exactamente. Este paciente está desarrollando una queratitis punteada, ¿ok? Y también tiene lesiones a nivel de piel. Entonces, este paciente también tiene ¿qué? Oncodermatitis. Oncodermatitis. ¿Cómo lo vamos a tratar? Igualmente, ivermectina. Exacto. De la misma forma en la que trataríamos al paciente del primer caso. Aquí que es importante entre estos dos que sepan diferenciar cuál es el foco del que viene el paciente, porque como les dije, dependiendo de eso, van a saber aproximarse a cuál es la probabilidad de ciertas complicaciones. Ok, profe. Y aquí en los paraclínicos, la hematología es importante el tema, o sea, igual los eosinófilos, o sea, una leve Sí, hipereosinofilia. sí, ¿Y igual las que plaquetas están aumentadas? No. no, ¿cuáles son los niveles normales de plaquetas en un Entre adulto? 200, no, 200 y 400 mil, no recuerdo. Ok, un poco más bajo, entre Ok, 110.000 aproximadamente y 400.000. Pero entonces este paciente tiene plaquetas normales, pero sí, ok. igualmente tiene una eosinofilia. No tan marcada como la del paciente anterior, pero igual existe, porque como habíamos dicho, los valores normales de eosinófilos son entre cuánto y cuánto. De eosinófilos, Ajá, lo acabamos de decir. de 1 a 6. Exacto, entonces igual están elevados, ¿sí? Sí. Ok. Podemos, si quieren, si no hay más preguntas, podemos pasar al caso 3. ¿Y aquí alguien más lo quiere leer o van a dejar a José Ángel que les lea Yo lo todo? puedo leer. Ok, Laura, léelo. Ajá. Caso clínico 3, motivo de consulta, fiebre y úlcera dolorosa en pie izquierdo, enfermedad actual, se trata de paciente masculino de 26 años de edad, natural de Haití, procedente de Caracas, quien presenta fiebre no cuantificada de 2 días de evolución y lesión ulcerada en dorso izquierdo, dolorosa acompañada de aumento de volumen significativo hasta la rodilla y piel violácea. Antecedentes personales. Ocupación, heladero desde hace 2 años que emigró a Venezuela. Médicos, desde hace 3 años presenta ocasionalmente aumento de volumen en miembro inferior izquierdo. Amanece de tamaño normal y aumenta de volumen en el transcurso del día sin cambios tróficos en la piel. Examen físico, frecuencia cardíaca 100 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, tensión arterial 120, 80. Temperatura 39,2 grados centígrados. Pacientes en regulares condiciones generales, febril al tacto, taquicnéico, orientado en persona y tiempo y espacio. Miembros inferiores, úlcera localizada en dorso del pie izquierdo de 3 centímetros de diámetro, dolorosa, piel alrededor de la lesión eritematosa violácea y edematizada, edema duro y caliente hasta la rodilla, ganglios linfáticos en área inguinal aumentados de tamaño y dolorosos a la palpación, en cardiopulmonar, ay, se me olvidó las siglas, Ruidos cardíacos rítmicos, tranquilo. ajá, ok, y taquicárdicos. Aquí estas siglas también se me olvidaron, por lo siento. Sin soplos. Ok. Adventicios, restos del examen físico entre los límites normales, laboratorio, hematología completa, hemoglobina 13,2, hematocrito 41%, plaquetas 232.000,
milímetros cúbicos, glóbulos blancos 19.200, segmentados 79%, linfocitos 19%, eosinófilos 2%, proteína C reactiva aumentada, BCG aumentada, química sanguínea, urián 10, creatinina 1, glucosa 60, ácido úrico 5, TGO que, en 20. Ujú, sí, tranquila, no tienes que leer el nombre completo. Ok, ¿ya lo puedo dejar así? ¿O tenemos que leer bilirrubina en 0.4? Ok, Tengo no, que leer bueno, todo. Ok. el resto de los exámenes están normales, ¿ok? ¿Qué diagnóstico les parece que puede tener este paciente? Una bucherería, sí. Ajá. Borreliosis. Ya va, uno que no los escuché bien. Bucherería, sí. Otra vez. Dilo tú, Ori, dilo tú. Bucheriosis. O sea, bucheria Ajá. vancoresti. Ok, Wuchereriasis, ¿ok? ¿Y cómo también se llama esta manifestación clínica? Lefantiasis. Filariasis. Exacto, filariasis, ¿qué? Filariasis. Linfática. Linfática. Exactamente, filariasis linfática. Si ustedes leen los antecedentes del paciente, de dónde viene, ¿qué les llama la atención? Que viene de Haití. Ujú. ¿Dónde tenemos altas tasas de incidencia de filariasis linfática? Aquí cerca, no en todo el mundo, aquí cerca. En Haití. Aquí, En Haití. ya van a pensar. No, no era Brasil Ujú, Brasil Ah, también. Brasil. y Guyana, ¿no era? Exacto, La otra. Brasil, Haití, Guyana, otra más en Surinam. el Caribe, Surinam también. Ok, y República Dominicana, las voy a soplar. Entonces tenemos un paciente que viene de una zona que tiene una alta tasa de incidencia de filariasis linfática. Ya eso por ahí nos tiene que, en lo que llega este paciente, nos prende la alarma de que este puede ser el diagnóstico. ¿Qué otra cosa les llama la atención en la presentación clínica de este paciente? La taquipnea. La úlcera. La úlcera. Ujú. Y la fiebre. Exacto. Tiene una úlcera, tiene fiebre. ¿Cuánto tiempo tiene este paciente con aumento de volumen? 3 ¿De 3 años. años? 3 años. ¿Pero cuánto tiempo tiene con las manifestaciones agudas? La fiebre, la taquipnea. La fiebre 2 días. Ok. 2 días. Ok, entonces tenemos una diferencia ahí, ¿no? Tenemos un paciente que tiene un cuadro clínico de hace 3 años, pero apenas de hace 2 días está presentando estas manifestaciones que son diferentes. Cuando tenemos una filariasis linfática, ¿qué pasa? Obstruye Ahí el. linfedema y elefantiasis. O sea, Ujú. ¿Por Porque qué pasa? obstruye las vías linfáticas. Los vasos Ok, ok, perfecto. ¿Cuál es la forma infectante del parásito en humanos? el L3, ¿no? La la larva macrofila. L3. Es la larva L3, ¿ok? Ah, la letra. Ok, pero entonces teníamos un linfedema que es reversible o no reversible. Reversible. En El este caso, linfedema es reversible. exacto, en este caso es reversible, porque cuando no es reversible, ¿cómo se llama? Elefantiasis. Elefantiasis. Perfecto. Teníamos un linfedema. Esto es un paciente que refiere que ocasionalmente tiene un aumento de volumen que después cede espontáneamente. ¿Qué empieza a pasar desde hace 2 días o puede ser desde hace unos días más? La lesión ulcerada. Exacto, tiene una lesión ulcerada. ¿Y qué le puede pasar a estas lesiones? ¿Cuál es la complicación? Que sea. Que se genera una ruptura. Que se infecten. La dermatolinfoadenitis. Ajá, pero alguien lo dijo por ahí, no oí el nombre. ¿Qué le pasa a las lesiones? Que se rompen. Ajá, pero No. después de que se rompen, ¿qué les pasa? Se infectan. Se infectan, exacto. Se fallería. Se infectan. Entonces, este es un paciente que les llega a ustedes. Si les llega un paciente con una úlcera, con fiebre, con taquipnea,
¿Ustedes qué piensan? ¿Este paciente está qué? Mm, Sobreinfectado. Exacto. infectado, que tienen una infección. Ajá. Ujú, exactamente, está sobreinfectado. Tiene un edema que es ¿cómo? ¿Cuáles son las características de ese edema ahorita? Es doloroso, Que es duro y caliente. Ujú, exactamente. ¿Y qué más tiene que nos señala que hay una infección? que es doloroso y la coloración La que es de temperatura corporal. hematobiología. Ajá, la temperatura. ¿Qué otros signos de infección ven ustedes en este caso? Los ganglios linfáticos aumentados. Ujú, que Los además glóbulos de- blancos. Sí, Ok, es los un dolor dos están en lo correcto. Los ganglios linfáticos, que además de aumentados, están como dolorosos. dolorosos a la palpación. ¿Un ganglio linfático debería ser doloroso a la palpación? No, No. Ok. No. Y también lo mencionaron en laboratorio que nos llama la atención. Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos. ¿Cuáles son los valores normales de glóbulos blancos? Máximo hasta 10.000. Ok. Y dentro de esa cuenta blanca, ¿qué está elevado? Por encima de lo que debería estar. ¿Qué los porcentaje? neutrófilos. Exacto, Segmentados. los segmentados o neutrófilos, perfecto. Si los segmentados o neutrófilos están elevados, ¿eso de qué nos habla? De una infección bacteriana. Exactamente. Dentro de los agentes etiológicos que pueden causar una infección bacteriana, que son muchísimos, ¿cuáles son los principales en este caso? Estreptococos beta hemolíticos o estafilococos. Exacto, estreptococos betamolíticos o los comensales de piel que normalmente están ahí sin causar patología y en este caso hay una úlcera y ellos aprovechan la oportunidad para sobreinfectar. ¿Ok? Ok. 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 Que esto es una de las manifestaciones de esta enfermedad, pero ¿qué otras complicaciones puede tener? En la parte crónica, las complicaciones. Sí, en general. ¿Qué más le pueden pasar a estos pacientes que no tiene este, pero puede pasar? Digan Que una. si kilos L, hidrocele. Ok, Esto. exacto. Ellos pueden tener síntomas a nivel de la esfera, ¿qué? Escrotal. Bueno, pero ¿cómo se llama ese sistema? Sí, pero ¿cómo se llama el sistema? Genital. Geniturinario. ¿Ok? Sí, geniturinario. Puede tener manifestaciones a nivel geniturinario. ¿Qué otra complicación pudiera tener la filariasis? Pulmonares. También. ¿Cómo se llama? Eosinofilia pulmonar tropical, ¿no? Exactamente. ¿Se acuerdan a qué se van a parecer los síntomas de la eosinofilia pulmonar tropical? A un EPOC. No Asma. al asma. Al O- asma. Ajá, Exactamente. la asma. Se parece a síntomas de asma. ¿Es más frecuente en quiénes? En hombres En que en hombres mujeres. que En mujeres. mujeres, en Exactamente. hombres. Ujú. ¿Y en qué grupo etario es más frecuente? En los adultos. En adultos. Exactamente. Ok, perfecto. Ya que sabemos que este paciente tiene una filariasis, ¿cómo le hacemos el diagnóstico? Serológico. ¿Cómo le hacemos el diagnóstico serológico? A través de una prueba rápida contra esos antígenos que están de filarias circulantes. Ok, ELISA. perfecto. Ajá. ¿Qué ventajas tiene que le hagamos una prueba rápida de detección de antígenos? Que básicamente no tiene la periodicidad nocturna, entonces, porque va a detectar las que son macrofilarias y que siempre van a estar en circulación, ¿no? Ujú, exactamente, que podemos tomar la muestra a cualquier hora del día sin importar la periodicidad.
Ya le hicimos el diagnóstico. ¿Cómo lo tratan? Ivermectina. Ivermectina, exactamente. Ok. Y a nivel comunitario, a nivel de salud pública, ¿qué tendríamos que hacer si estamos en un área endémica? Un Tratamiento tratamiento masivo dilatorio. antiparasitario. Exactamente. ¿Y qué otra cosa? El control de vectores. Ujú, exactamente. Y una Además, higiene local específica ajá, y la educación para el paciente. exacto. Ok. ¿Cuánto tiempo necesitamos de tratamiento, de mínimo, tratamiento preventivo para eliminar la filariasis linfática, la transmisión? De 4 a 6 años. Exacto. Mínimo 5 años. ¿Ok? ¿Y en Ok. Venezuela ahorita tenemos una zona endémica de filariasis linfática? No, No. Ok. Sí tuvimos, pero en este momento no somos considerados una zona endémica. Por eso es tan importante el antecedente de dónde viene el paciente, ¿ok? Porque si les viene un paciente que no ha salido del país o no viene de otro sitio, ustedes no van a pensar primero en filariasis linfática. Pero este paciente les está diciendo que viene de Haití. Profe, una pregunta. ¿Y esa, cuando hubo, dónde hubo? ¿Dónde fue el foco? Esa O sea, te la debo. Esa te la debo, te la puedo traer. ok. No, te lo investigo y te lo debo. Porque es de, pero Dale, se seguro, va. me es de antes de imagino que en tiempo. zonas fronterizas. En zonas fronterizas, en zonas selváticas. Ok, Ok. Pero ok. para traértela con exactitud, te la traigo en la próxima. Dale, se va, profe, gracias. Ajá. Vamos con el cuarto caso. Ok, este es cortico. ¿Quién lo lee? Yo lo puedo leer. Este Ok. caso clínico, motivo de consulta, lesión nodular en borde lateral externo del pie derecho. Enfermedad actual. Se trata de paciente masculino de 47 años de edad, natural y procedente del estado de Aragua, quien acude a la consulta por presentar nódulo en borde lateral externo del pie derecho con prurito y profundo dolor que lo incapacita para caminar normalmente. Antecedentes personales. Obrero, quien trabaja en hacienda porcina. Niega picadura de insectos y traumatismos en el sitio de la lesión. Examen físico, paciente en aparente, no sé qué significan las Buenas siglas. condiciones generales. Buenas condiciones generales. La piel, nódulo de 0,7 centímetros de diámetro, redondo, de color amarillo verdoso y centro marrón, de superficie levemente queratóxica y bordes bien definidos e hiperpigmentados. El nódulo es firme y doloroso a la palpación y en cardiopulmonar, abdomen y examen neurológico sin alteraciones. A la dermatoscopia, áreas concéntricas de diferentes colores y una apertura central de color marrón con halo blanquecino. Ok. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? Tungiasis. Exactamente. ¿Quién causa la tungiasis? La pulga. La pulga que se llama ¿cómo? Tunga penetrans. Tunga penetrans. Ok, perfecto. ¿Qué tiene este paciente que es muy característico de la tungiasis? El ojo de buey. Exacto. Ok, esta lesión que ustedes pueden ver aquí es sumamente característica y puede ser individual o pueden ser múltiples. No sé si han visto fotos de No, cuando son no. lesiones múltiples. Los invito a que las busquen. Ok, La busco, profe. y si la puedes proyectar. Voy, la estoy buscando, profe. Dale, ok, mientras tanto, ¿cómo se nos puede complicar esta lesión? Aquí están. Una Uy, sobreinfección. Exacto, una sobreinfección, ¿ok? Cualquier lesión de piel que tenga una apertura se nos puede complicar con una sobreinfección. Exacto, en lo que están viendo en la pantalla, así también se puede ver la tungiasis. No necesariamente van a ver esa lesión única, pero si amplías alguna de las fotos,
Ok, ves que aunque son múltiples, tienen las mismas características de esa que estás viendo única. Profe, ¿y eso no genera pus? Sí, si sobreinfecta, sí. Ugh. Este paciente, a nivel epidemiológico, de sus antecedentes, de lo que él hace, ¿qué les parece que lo puede predisponer a que haga una tungiasis? Que es obrero y seguramente está y trabaja en una hacienda, entonces probablemente esté Ujú. descalzo. Trabaja en una hacienda con cochinos. Exacto, Ajá. trabaja en una hacienda con cochinos que posiblemente tienen pulgas. Él niega picadura de insectos y traumatismos, pero es posible que no se haya dado cuenta de la picadura de una pulga, ¿ok? Que lo llevó a esto. ¿Cómo trataríamos a este paciente? Eh, bueno, se sacaría Carlos, ¿no? Con con el antibióticos. alfiler. Ya no lo escuché. Hay que sacar las pulgas, ¿no? Ajá, exactamente. Hay que sacar la pulga. Después, ¿qué haríamos? Ya le sacamos la pulga. Con todas nuestras normas de asepsia, antisepsia, ¿qué se les ocurre que tenemos que hacer después? Yo lo Poner dejo así. antibióticos. Ujú, ¿Qué dijiste, Jorge, que no escuché? Disculpa. Poner antibióticos orales y Ah, tópicos. exactamente. ok. Y una cosita más. ¿Qué más? La vacuna, toxoide, creo. No recuerdo. Exacto. ¿El toxoide anti qué? Eh, Antipulga. Antipulga. No, vale. Anti, toxoide tetánica. exacto. La toxoide tetánica. Ok. Y a este paciente ya lo trataron, ya le hicieron todo eso, le pusieron su vacuna. ¿Qué le van a decir que tiene que hacer ahora cuando vaya al trabajo? Que se ponga los zapatos, empezando por ahí, ¿no? Ujú. Zapatos que tienen que ser ¿cómo? Cerrados. 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 ¿Y qué otras cosas puede hacer para disminuir su riesgo de que esto le vuelva a pasar? Traten a los animales para que no tengan pulgas. Eso, por supuesto, también. ¿Y qué puede usar él además del zapato cerrado? Medias. Medias, algo que se pueda aplicar. Mm, Como, no. Es muy fácil. Es más fácil de lo que ustedes están pensando. No sé, profe. Sí, Antiinsecticidas, no sé. algún repelente, ¿ok? Ah, ok. Quiero seguir trabajando ahí, algún repelente. Y a nivel de salud pública, ya quedaría lo que están mencionando, tratamiento de los animales. Si esto le pasara a él en su casa o en un sitio que no tiene un piso con materiales de construcción, ¿qué le tenemos que decir? le pongan cemento al piso. Exacto. Cemento, baldosa, ¿ok? Cualquiera de esos materiales modernos, digámosle, de construcción, han hecho que la tungiasis sea cada vez menos frecuente. En este caso es porque trabaja en una hacienda porcina, pero si fuera en su casa y el paciente les llega y les dice, yo vivo en una casa con piso de tierra, entonces decirle, bueno, también sería bueno que le echaran el piso a la casa. Ok, podemos continuar al quinto. ¿Quién lo quiere leer? ¿Puedo leerlo, profe? Ok, perfecto. Ajá, motivo de consulta, lesiones pruriginosas en manos y pies, enfermedad actual. Se trata de lactante menor masculino de 5 meses de edad, natural y procedente de Petare, municipio Sucre, del estado Miranda, quien es traído por su madre a la consulta pediátrica por segunda vez al presentar erupción, papulopustulosa, eritematosa y vesiculares de 1 a 2 milímetros en planta, tobillos y palmas, lo que provoca incomodidad, llanto y desasosiego en el infante por el cual consulta a pediatría.
Antecedentes. La madre refiere haber consultado a pediatría hace 2 semanas para presentar lesiones dermatológicas micropapulares, eritematosas, pruriginosas en axilas y tórax. Recibió tratamiento y mejoró. Vive en condiciones de hacinamiento. El examen físico es paciente en aparentes buenas condiciones, sin fiebre y sin linfadenopatía. En piel se anexa fotografía, en cardiopulmonar, abdomen y examen neurológico sin alteración. El laboratorio en la primera consulta tiene una hematología completa de una hemoglobina 11,8, el hematocrito en 30%, plaquetas 175.000, glóbulos blancos 10.000, segmentados 35, linfocitos 55 y eosinófilos 10. En la segunda consulta, el 11,2 de hemoglobina, hematocrito 29%, plaquetas 300.000, glóbulos blancos 12.000, los segmentados en 30%, linfocitos 60, eosinófilos 7 y basófilos 3%. Y aquí está la foto de la primera consulta y la foto de la segunda consulta, en la cual tiene las pápulas. Ok. ¿Qué creen ustedes que tiene este paciente? Escabiosis. Ok. Escabiosis. Y además de la escabiosis, este paciente en específico, ¿qué tiene? Una complicación Mm. que es la acropostulosis, ¿no? Ajá, agropustulosis ¿de quién? Del lactante. Ok, perfecto. ¿Quién causa la escabiosis? Sarcoptes escabei. Ok, ¿y cómo lo hace? ¿Qué pasa con la escabiosis? ¿Cómo es la patogenia? Es una reacción de hipersensibilidad de que sea contra es el antígeno del ácaro y básicamente se va a producir por que el parásito es un mecanismo, o sea, es un daño mecánico Mm. y va a ser directo en la nivel lo que sería la epidermis porque va a generar unos túneles en donde ese parásito va a parasitar, o sea, sí, parasitar. Y básicamente es eso, creo yo. Sí, exactamente, ¿ok? El parásito infesta la capa córnea, ¿ok? Va formando túneles. No sé si alguna vez han visto las lesiones de escabiosis. En persona, los túneles a veces hasta se pueden ver. Va dejando sus huevitos y eso va a producir una reacción de hipersensibilidad, ¿ok? Es un daño mecánico más la reacción de hipersensibilidad. ¿Cuántos ácaros debe tener una persona infestándolo para que se produzca el prurito así intenso? 1. 20 a 30. Un poquito menos, pero ahí vas, cerquita. De 15 a 20 ácaros. Exactamente. ¿Ok? De 15 a 20 ácaros ya se produce un prurito intenso. ¿Este prurito es igual todo el día? No, es a predominio nocturno. Ok, ¿y por qué es a predominio nocturno? Ahí sí no lo sé. Este, porque los ácaros normalmente se encuentran en las camas. No. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué pica más en la noche? Por los cambios de temperatura. No, Porque la hembra hoy pone esa hora, no, eclosiona. no. Ahí. No, ok. Es más intensa esa hora porque esa es la hora en la que el parásito sencillamente está más activo. ¿Ok? Ok, o sea, básicamente cuando está despierto. Exacto. Y ustedes les van a llegar los pacientes porque es muy frecuente y les van a decir, no pude dormir porque me pica todo el cuerpo o me pica, dependiendo de la gravedad de la escabiosis, me pica aquí, me pica allá, pero no pude dormir, doctora. Eso es lo que les van a decir. No puedo dormir. Y en este paciente, que es un lactante, ¿ok? No nos puede decir que le pica, que hora le pica. ¿Cómo sabemos que le pica? ¿Cómo es la Porque, pregunta, profe? Ajá. Este paciente no nos va a decir que a él le pica porque tiene 5 meses. ¿Cómo Ok. sabemos? porque está irritable, llora. No sé. Exactamente. ¿Ok?
Y en este caso tenemos además una acropustulosis del lactante. ¿Qué es eso? Es una reacción posescabiótica que Ujú. básicamente se produce a nivel de las, son vesículas que hay a nivel de las palmas y la planta de los pies, y ella van a ser principalmente pápulas que luego van a transformarse a lo que sería vesículas o pústulas, y luego ellas se van a eliminar, que se vuelven costra y luego se eliminan Ok, de forma espontánea. perfecto. Es una reacción entonces posescabiótica, es decir, este paciente nos están Es- diciendo que no es la primera vez que viene. ok. O sea, no podría ser porque la mamá estuvo, o sea, a ver, la mamá lo contagió a él, o sea, no sería, no sé, ¿cómo se pregunta? Puede Me confundo. suceder que haya reinfección entre distintos miembros de la familia. ¿Sí? Ok. Cuando un paciente tiene escabiosis, además del tratamiento específico, también se prescriben medidas de higiene, las sábanas, el colchón. Si eso no lo hacen, nada más le dan tratamiento al paciente, pero el resto de la familia no lo hace, y en especial porque vive en condiciones de ¿qué? De Hacinamiento. hacinamiento. Hacinamiento, exacto. Entonces podemos asumir que probablemente este bebé duerme en la misma cama que la mamá o en la misma cama que los hermanitos. Sí, puede ocurrir reinfección. ¿Ok? Si no se cuidan esas medidas de higiene en la casa, puede ocurrir reinfección, entonces son pacientes que reciben tratamiento y vuelven a tener los mismos síntomas. Pero en este caso, nos están diciendo que la ubicación de las lesiones es ¿dónde? En las plantas, los tobillos y las palmas. Ok, ¿y eso es característico de la escabiosis general o de la acropustulosis? O sea, El las postulaciones son plantas y palmas, los tobillos no sé. Ok, pero, exacto, es O sea, la ubicación por las características de las lesiones y su ubicación y el hecho de que él recibió tratamiento, ok, hace 2 semanas, y antes tenía lesiones en axilas y en tórax, es decir, tenía lesiones que ocupaban una extensión mayor y ahora no. Entonces podemos hablar de una acropustulosis. Pero si siempre que les llegue un paciente que tiene una escabiosis o tenía una escabiosis, tienen que investigar cómo fue el tratamiento y si cumplieron las medidas de higiene en casa. Porque si no lo hicieron, sí puede ser una reinfección del mismo círculo familiar. ok. Y entonces, ¿qué le vamos a decir a la mamá de este paciente? ¿Qué tratamiento le daríamos? Un tópico que es benzoato ¿cómo se llama? De bencilo y la ivermectina de forma oral. Ajá, pero si él tiene una acropustulosis, él ya recibió tratamiento para su escabiosis. ¿La acropustulosis resuelve o no resuelve espontáneamente? Sí, bueno, claro, azul espontáneamente. Exactamente. Si no tuviéramos Ay, el diagnóstico, estamos diagnosticando a un paciente con escabiosis por primera vez, ¿cómo lo haríamos? el diagnóstico Ajá. No de este, que es acropustulosis, un diagnóstico de escabiosis, ¿cómo lo haríamos? De cero. clínico Ujú. y parasitológico con la prueba de la cara. Ok. ¿Y qué podemos aplicar para ver si están esos surcos? ¿Qué método usamos ahí? La tinta china. La tinta china. Ok, la tinta. Ok. ¿Y qué le vamos a decir a la mamá del paciente? Si no, o sea, si esta fuera la primera visita del pediatra, nos llega con escabiosis activa, ¿qué le vamos a decir aparte del tratamiento específico con ivermectina? ¿Qué tiene que hacer? El lavado de manos, Ujú, eh, lavar la ropa de cama y la del niño todos los días, ujú. y plancharla o sea, lavarlas con agua caliente y plancharlas con caliente, pues. Eso. O meterlas en la secadora o ponerlas al sol. O ponerlas al sol, ¿ok? Sí, porque muchos pacientes no van a tener acceso todos los días a suficiente agua caliente.
o secadora para hacer esto siempre. Entonces, muchas veces lo que es más práctico para ellos es sacarlas al sol. Ok. ¿Ok? Y eso tiene que ser un día sí, un día no, una vez a la semana, Todos los días. todos los días. Y explicarles, hasta que no lo haga todos los días, se va a reinfectar. Profe, también se podría aplicar la plancha tibia. Tibia, sí. Lo importante sería hacerlo en toda la extensión de la sábana y del colchón y hacerlo todos los días. Ok, gracias. De nada. Ok. Y esto lo tiene que hacer una sola persona o, como ya Todo les el, dije todo aquí, el núcleo familiar. Los que viven todo, exacto, todo el núcleo familiar, especialmente si vivimos en hacinamiento. ¿Este paciente vive en dónde? En Petare. En Petare, en condiciones de hacinamiento. Entonces, si duerme más de una persona en la misma cama o reposan en la misma cojín, sofá, sábana, lo que sea, hay que hacerlo en todas esas superficies. Ok. Ok. Podemos pasar al próximo. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo puedo leer. Lo leo. Motivo de Bueno, léelo. consulta, absceso localizado en la región cervical. Ok. Motivo de consulta, absceso localizado en la región cervical. Enfermedad actual. Se trata de paciente femenina de 28 años de edad, natural y procedente de Vista Alegre, municipio Libertador, quien acude a la consulta por presentar lesión furunculoide inicialmente de 5 milímetros de diámetro en región cervical posterior, la cual asoció con una picadura de insecto sin importancia, automedicándose con antiséptico tópico y borra de café sin presentar mejoría. En vista de aumento de tamaño de la misma, aproximadamente 10 milímetros de diámetro, muy dolorosa con punto negro central, consulta a especialista para evaluación y conducta. Antecedentes personales. Comerciante quien hace 20 días viajó a Costa Rica en viaje de negocios. Examen físico. Paciente en aparentes buenas condiciones generales. En piel se anexa fotografía y el examen cardiopulmonar, de abdomen y neurológico sin alteraciones. Ok. ¿Qué creen que tiene esta paciente? Profe, Ujú. puede ser miasis, Ujú. Perfecto. pero eso me sale. Llegué a la conclusión, pero no descifro mucho por qué. Ok, O sea, no te dije, preocupes. bueno, miasis. No te No preocupes, sé. vamos a descifrarlo. Ok. ¿Qué es la miasis? O sea, básicamente son las larvas que coloca la mosca, o sea, Ujú. o no la larva, los huevos que coloca la mosca. Los huevos que eclosionan en larvas. Exacto. Ok. ¿Y qué le pasó a esta paciente? ¿Qué nos dice ella que le pasó? Que la picó un insecto Ok, en la parte no posterior. le dio importancia. No le importa. ¿Y qué hizo ella después de que la picó el insecto? Se puso borra de café. Ujú. Y se automedicó. Exacto, pero lo más importante es que se puso borra de café. Entonces esta paciente tenía una puerta de entrada, ¿ok? Tiene una lesión, aunque ya no le dio importancia. ¿Y qué hizo al ponerse borra de café con esa herida? Infectarla. Se contaminó. La contaminó, exactamente. ¿Ok? La contaminó. Al contaminar la herida, aumenta la probabilidad de que una mosca pues ponga sus huevos dentro de la lesión, ¿ok? ¿Qué tipo de parásitos son las moscas que causan miasis? Pueden ser de tres tipos: Ujú, los obligatorios, los facultativos y los accidentales. ujú, O sea, obligatorios que básicamente colocas el huevo, o sea, dentro de lo que sería, o sea, el hospedador. Y los exacto. facultativos que depositan esos huevos en lo que sería en material en descomposición. Y
Básicamente el accidental es que lo coloca, o sea, es el que lo traslada, pues, o sea, los deposita en el exterior y los, ¿cómo se llama? Y los lleva a otra región. Ok, perfecto. ¿Cuál de esos tres les parece a ustedes que es más probable en este caso? El accidental, supongo. El accidental. ¿Por qué? No sé. No te preocupes, tranquilo. Ajá, cuando tenemos un parásito accidental, ellos ponen estos huevos, ¿dónde? ¿En el exterior o en el interior de un organismo? ¿En el interior o en el exterior? En el exterior, ¿no? En En el el exterior. exterior, exactamente. ¿Y qué pasa después con esos huevos o esas larvas? Son ingeridos, pues, y se Ujú. llevan a otra región. Ok, entonces, ¿les parece que eso fue lo que pasó aquí? No. 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 Ok, entonces, si no es accidental, ¿cuál les parece? Entonces, el obligatorio. Ok, exacto. Ok. Ok, ella va a poner sus larvas o sus huevos en piel, en mucosas, y no va a causar daño si tienes una piel intacta, si esa barrera está intacta. Pero en este caso no estaba intacta. Ok. Y no solo no estaba intacta, sino que además la paciente al ponerse gorra de café La contaminó. la contaminó. Exactamente, perfecto. O sea, básicamente no es producido por lo que es la picadura de ese insecto, sino que lo contaminó y pudo haber llegado la mosca en cualquier momento. O sea, está Exacto, durmiendo y la exacto. contaminó. La Ok. mosca no te va a picar, o sea, la mosca no pica. Sí, por eso no entendí, o sea, la Exacto. picadura. Pero eso pasa mucho, ¿ok? Pasa no solo picaduras, pasa que se raspan, tienen alguna lesión de cualquier tipo, un traumatismo que no es tan importante, pero si no hay una adecuada higiene de esa lesión y la mantienen descubierta y no se dan cuenta, hacen una miasis. Y eso es más frecuente. Imagínense si les estoy diciendo falta de higiene, no se dan cuenta en qué grupos etarios les parece que eso es más frecuente. En el adulto. Bueno, no en cualquiera, ¿no? No sé. Puede pasar en cualquier persona puede hacer una miasis, pero ¿en qué grupos les parece que esto puede ser más común? Un adulto mayor. En Y adultos en, mayores, y en exactamente. niños. Y en niños. No es este caso, ¿ok? Tiene 28 años de edad, a cualquiera le puede pasar, pero por lo general en adultos mayores y en niños es más frecuente que hagan una miasis, ¿sí? Ujú. Ok. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que puede tener una miasis? Este que sería un nódulo, también está la migratoria y la que forman cavidades. Las cavitarias. Ujú. Ok. Cavidades. Y acabas de decir, esta sería ¿cómo? De Por tipo un nodular. Ok. Por un ¿Y qué tiene ese nódulo que tiene? Mm, Una larva. Ujú. Bueno, ahí ¿Y no se ve la cómo? imagen, pero debería tener como el orificio donde respira la larva. Exactamente. Y a través de ese orificio pueden ver el punto negro central, que sería, ¿qué es ese punto negro central? Un extremo de la larva, Exacto, un extremo de la larva. Y, por donde respira. exacto, ustedes ven ese orificio pequeño, pero ahí hay una larva o puede haber más. Ok. No, díganme ustedes. Puede haber más. Puede Ah, haber Pueden más. haber sí, más. pueden haber más. Ok, exacto. Ustedes pueden ver un orificio muy pequeño, pero ahí puede haber más larvas. ¿Ok? Las miasis siempre son superficiales. No, suelen ser superficiales, pero también pueden penetrar en regiones más profundas, bien sea O, cerebro, músculo exactamente. o el oído medio. Pueden producir shock séptico. Ujú, exactamente. ¿Qué tendríamos que hacer con este paciente? Drenarle. Este,
Darle el nódulo, abrirlo. Extracción de las larvas y también había leído algo de que se colocaba un tapón de glicerina para Saliera, ¿no? para tapar el orificio donde respiran. Ujú, también se hace. Y extraerla, sí. Esto hay que hacerlo una a una. ¿Ok? Con pinza se saca larva por larva y se hace todos los días hasta que verifiquemos que ya no quedan larvas dentro de esa herida. Y si estamos haciendo eso, ¿qué más le tenemos que poner a ese paciente? Antibióticos. Antibiótico. Antibióticos y qué más. Y tapar la herida. Tapar la Curar herida. la herida. Ok, perfecto. Y ponerle analgésicos, ¿ok? Y explicarle que no Inflamatorios. use borra de café. Y que no se ponga a borrar café. Eso suena chiste, pero pasa, ¿ok? Le llegan los Ok. pacientes que tenían un absceso, una lesión, cualquier cosa, y se pusieron borra de café, y eso se contaminó, y ustedes lo van a tener que limpiar. Ok. ¿Ok? Entonces, Y ¿tienen eso alguna puede duda? generar secreciones, ¿sabes? Pus, Sí, ¿sabes? Igual sí, se sí, puede por infectar supuesto. igual. No, exacto, no necesariamente el pus no es causado por la miasis como tal, pero sí, como cualquier otra lesión de piel, se nos puede sobreinfectar y entonces tendríamos pus. Ok, entiendo. Ok. ¿Tienen alguna duda? Y, profe, y una pregunta, o sea, para ¿cómo se llama? El control igualmente, o sea, como usted dijo, explicarle el tratamiento y ya. Explicarle el tratamiento, explicarle, por supuesto, en este caso no se puede poner borra de café ni cualquier otra sustancia que nos pueda contaminar el área, cualquier remedio casero que se Ok, suelen aplicar los pacientes, y explicar que, bueno, cada vez que tenga una lesión, tiene que taparla, tiene que evitar el contacto con moscas, con cualquier otro insecto, ¿sí? y una pregunta, profe, ¿y el diagnóstico sigue siendo clínico El solamente? diagnóstico, exacto, el diagnóstico es clínico. O sea, no hay otra manera de diagnosticar. No, bueno, si tuvieras otra clase de lesión, una biopsia, pero en este caso, al verlo, lo Ok, que pasa es que en esta foto no se ve tan bien. No sé si busco hay... una. Sí. Ok, perfecto. Profe, yo también había leído que utilizaban el anís porque era neurotóxico, pero no entiendo muy bien Sí se hace. Anís, no anís licor, aunque algunas personas lo hacen. Anís, esencia de anís. Ok. Sí, se hace, se aplica en el orificio de entrada, es neurotóxico y eso va a hacer que las larvas busquen el orificio y es más fácil de sacarlas. Asco. Ok. Sí, Asco, profe. es tan asqueroso como se lo están imaginando. Y lo van a ver cuando sean rurales muchas veces o en su práctica. Profe, pero esto le ocurre mucho también a los animales, a los perros, Sí, ¿verdad? sí, por supuesto, a los animales les Ah, pasa mira, el mucho. gato. Ujú. No lo había visto. Bueno, hay unas que son muy Uy, grandes, pero creo que si te uy, vas hacia sí, arriba, Hacia arriba. hacia arriba. ya. Mira la Es ¿Ahí? la primerita. No sé si ven la primera. Se parece a la del caso. Ajá, esa. Exacto, se parece mucho, pero ven que aquí de repente pueden ver un poquito más claro el orificio central, ¿ok? Estas heridas no supuran pus por la miasis, a menos que estén infectadas, pero sí secretan un líquido hialino claro, ¿ok? El Ok. paciente se está botando como agua, ¿ok? Eso sucede. Y una vez que ustedes las vean, las aprenden a reconocer, o sea, sin necesidad de que sea una miasis como las que están en las demás fotos, que son más dramáticas, Sí, son son muy dramáticas, y pueden tener cientos y cientos de larvas. Pero Profe, ya y eso no se... ok. Disculpe. no, Siga. tranquilo. Que eso no se puede confundir con un punto negro, porque mire ese tamaño, o sea, eso es pequeño. No, bueno, siempre tienes que hacer un diagnóstico diferencial y ver la clínica, pero a diferencia del punto negro, aquí vas a ver que hay un orificio que es una herida que está abierta. Ok. Está abierta y adentro ves el punto negro que es la larva, pero no es un punto negro Mm, como los que vemos en piel,
que es algo que está cerrado. Esto es una lesión abierta que tiene una Ok. secreción hialina, o sea, clara, líquida, parecida al agua. Ok. Y adentro es que van a tener la presencia de las larvas. Profe, y yo me imagino que el paciente va a referir una molestia por el movimiento de estas larvas, pues es como evidente, ¿no? Sí, si son bastantes, sí. Si de repente es una sola, no, a veces no se dan cuenta, ¿ok? El paciente a veces no se da cuenta de que tiene una miasis, pero si son varias, sí, sí lo va a sentir. Ok. Ok. ¿Tienen más dudas? No, profe, creo que no. ¿Listos por hoy? Sí, gracias. No, Ay, gracias. muchas gracias, profe. Gracias a ustedes.